Buenas noches. Vamos a recibir con un aplauso muy afectuoso, muy cálido, a nuestro querido homenajeado de esta noche, a Roberto Tito Cosa, al presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Floreal Gorini, y a nuestro querido amigo, el gran actor, Raúl Rizzo. En estas noches de ajuste, de frío invernal, y por cierto también de mucha angustia y mucha preocupación de nuestra ciudadanía, decidimos, sin saber cuáles iban a ser los anuncios de los días precedentes, incluir esta fecha como parte del programa de homenajes del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y su Centro Cultural de la Cooperación a figuras destacadas de la cultura nacional. Vamos a explicar seguidamente, a través de las palabras del presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, el sentido de esta distinción. Y después tenemos para compartir momentos muy gratos, evocativos, y por supuesto un texto que hace un recorrido por la trayectoria, la obra de nuestro querido amigo Roberto Tito Cosa. Le doy la palabra entonces, de acuerdo a lo programado, al presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Floreal Gorini. Muchas gracias. Estimados amigos y amigas, compañeros, cooperadores e invitados especiales. Querido Tito, hace algunos meses, cuando comenzamos a diseñar el programa de actividades institucionales y culturales para este año, consideramos indispensable incluir un capítulo especial a todos aquellos creadores e intérpretes de los más elevados valores culturales de nuestro país y por ende de proyección universal. Lo consideramos como un deber ineludible, tanto por la misión específica del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, uno de cuyos objetivos es contribuir al enriquecimiento cultural de sus asociados y de la comunidad en general, como por la necesidad impostergable de nuestro pueblo por reconocer y valorar a quienes, muchas veces silenciosamente, contribuyen con su labor a conocernos mejor, a interpretar las raíces de nuestros éxitos y también de las penurias cotidianas. Para quienes siguen la tarea del Instituto Movilizador desde hace varios años, recordemos que nacimos en noviembre del 58, es decir, más de 4 décadas, saben que uno de los aportes de nuestra entidad para la construcción de las redes solidarias en el campo popular ha sido el desarrollo de un modelo de gestión solidaria para la administración de los ahorros y la asignación del crédito, destinado al crecimiento del mercado interno y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad. Y paralelamente con esa faceta empresarial, nuestro quehacer, hemos sostenido siempre una intensa y multifacética acción educativa y cultural orientada a difundir y ejercitar los principios de la solidaridad, la igualdad, el respeto irrestricto por los derechos humanos, la construcción de una sociedad más justa, que amalgame la diversidad en la unidad de un proyecto de nación para todos los habitantes de este, nuestro país. Con estas premisas, nos dimos a la tarea de confeccionar una extensa nómina de personalidades destacadas por sus obras, comprometidas con las causas más nobles, reconocidas por su contribución generosa a la cultura nacional desde las más variadas disciplinas artísticas. Felizmente, la lista es amplia, lo cual nos estimula al constatar que tenemos extraordinarias reservas intelectuales y morales para pensar que otro país es posible. A cada uno de ellos queremos expresarle el afecto y un reconocimiento especial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y su Centro Cultural de la Cooperación por ese aporte. Hoy nos sentimos particularmente felices y emocionados
porque llegó el grato momento de dedicarle esta distinción a un querido amigo, dramaturgo, presidente de la Fundación Carlos Omigliana, con quienes compartimos esta hermosa sala del Teatro del Pueblo. Me refiero, claro está, a Roberto Tito Cosa. Luego, a lo largo de la semblanza que escucharemos en la voz de Raúl Rizzo, con texto del periodista José Mosset, conoceremos un poco más la vida y la trayectoria de Tito Cosa. Pero es oportuno destacar que nos referimos a uno de los más prolíficos y profundos autores de teatro de nuestro país. Roberto Cosa es un referente indiscutible en el campo de la dramaturgia argentina, con una producción de enorme riqueza estética, de aguda mirada crítica y el permanente compromiso con el humanismo que lo anima desde siempre. Tito es de los que ponen su arte al servicio del pueblo y por eso fue un promotor clave en la iniciativa de Teatro Abierto. Y también está presente en cuanta movilización y propuesta se convoca para defender los derechos humanos, la dignidad del trabajo, la memoria, la verdad, la justicia y la cultura. Por todo eso, querido Roberto Cosa, y por lo que escucharemos y veremos en instantes, te hago entrega de este reconocimiento en nombre del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y de nuestro Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a leerlo en voz alta, así lo compartimos con todos ustedes. Dice: Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y su Centro Cultural de la Cooperación expresan un reconocimiento especial a Roberto Tito Cosa por su aporte a la cultura nacional. Buenos Aires, 16 de julio de 2001. Ahora nos vamos a concentrar en la pantalla porque vamos a ver un fragmento de cuando Tito era chiquito, digamos así, ¿no? Cuando era un poquito más joven. Y ese fragmento, que nos va a evocar un momento muy importante de la historia teatral y de la trayectoria profesional de Roberto Cosa, va a estar luego, a continuación, enriquecido por un texto magnífico que nos va a leer Raúl Rizzo. Vamos a ver entonces este fragmento del video. Escenarios que realmente en mi caso han ocupado mucho tiempo, muchas horas de mi vida. De todas maneras digo, lo hago con un enorme placer. Y invito a todos ustedes a que en este trabajo tan atípico que lleva adelante el compañero Lito con sus alumnos, tan atípico, tan bello y tan interesante, tan necesario, disfruten y gocen de este sector tan hermoso, tan generoso, tan profundo, tan porteño, tan argentino, que es Roberto Cosa. Mario Cosa nace en 1934, en el 56 intenta una breve experiencia como actor, en el 57 y en el 58 publica trabajos críticos sobre teatro, en la década del 60 estrena una breve obra de títeres, Una mano para Pepito, pero es Nuestro fin de semana, concluida en 1962 y estrenada en 1964, la que lo ubica a la cabeza de la denominada nueva generación realista junto a Lax, Omigliana, Mauricio, Rosenmacher y Talenik. Cosa dice que el tema clave de su obra es el de los argentinos, que en él es un tema recurrente, el de la frustración, el de la irrealidad, es de inventarse un país que no existe. Dice que el autor, con el tiempo, empieza a trabajar con sus propias imágenes. Es el instante en el que empiezan a desaparecer las influencias y a aparecer
el estilo, que existe la necesidad en los autores y en el público de una búsqueda de nosotros mismos para finalmente dar una expresión auténticamente argentina. Bueno, yo sé que están ustedes tratando de indagar el teatro, digamos, del 30 en adelante, que sería la historia del teatro independiente casi, ¿no? Porque creo que en el 30 empieza el teatro independiente. Yo diría que cuando decimos la historia del teatro, hablamos del teatro, lo que llamamos el teatro de arte, ¿no es cierto? Porque paralelamente a este teatro independiente había otro teatro, un teatro comercial, teatro o profesional, no sé cómo llamarlo, porque si bien se ganaba dinero y se trabajaba con la boletería abierta y se hacían en general muchos malos espectáculos, también se hacían buenos espectáculos. La muerte de un viajante, yo la vi en el Teatro Nacional, calle Corrientes, pagué la entrada muy cara, con Narciso Ibáñez Menta, y fue un fenómeno teatral. Y Panorama desde el Puente con Pedro López Lagar en el Teatro La Salle, se pagaba entrada, era todo muy comercial, pero era muy buen teatro. De manera que, de todas maneras, cuando decimos esta historia, estamos hablando del teatro ese que nace para mí en el 30, sí, lo podemos decir, en eso creo que estaremos todos de acuerdo. Nace con la fundación del Teatro del Pueblo, nace con la inspiración de Leónidas Barletta, que era un luchador, era un tipo que peleaba contra el régimen, que estaba en contra, y bueno, y va y funda el Teatro del Pueblo. Y después empieza una cadena de teatros independientes que crecen, van creciendo y para mí toman el mayor auge en la década del peronismo. Fragmento apenas como para entrar en calor, presentado con mucha emotividad por Ulises Dumont, una de las figuras claves de las obras escritas por Roberto Tito Cosa. Y nos sirve efectivamente de prólogo esta excelente presentación, en donde está también Lito Cruz, para darle la palabra ahora a Raúl Rizzo. ¿Será que ya nadie recuerda a Roberto Mario Cosa? Que ya definitivamente es Tito Cosa, o Tito a secas. ¿Será que ya no es solo un dramaturgo, que se ha convertido, y perdón, Tito, por usar esta palabra hoy por hoy tan desvirtuada, en un referente? Ocurre que esto pasa no solo con quienes lo conocemos y lo queremos, no solo tampoco con la gente del teatro y la cultura. Pasa con muchos ciudadanos de este país que leen o escuchan sus respuestas en las muchas entrevistas periodísticas que le hacen y en la que es consultado sobre los temas más diversos. Y en tiempos como estos, de tantas frustraciones y desprestigios, voces como la de Tito Cosa, que dice lo que piensa y piensa cómo vive, adquieren un valor enorme. Roberto Mario Cosa, nacido el 30 de noviembre de 1934 en el barrio porteño de Villa del Parque. Dos pasos fugaces, uno por la Facultad de Medicina, otro por la actuación teatral. Después fue periodista, trabajó en diarios y agencias durante varios años. En medio del trabajo periodístico estrenó su primera obra, en 1964. Nuestro fin de semana. Una pieza que podríamos calificar de naturalista, con soplos chejovianos. Un grupo de amigos se reúne para pasar juntos un sábado y un domingo en casa de uno de ellos. Las frustraciones, los resentimientos, las profundas insatisfacciones de estos seres de la clase media urbana de los años 60 van emergiendo lenta pero fatalmente entre las banalidades de la conversación cotidiana. Esa fue su carta de presentación y de alguna manera su carta de triunfo en la vida. Pero ahí también quedó prendido del compromiso de aceptar ciertas reglas del juego. Asumirse como un hombre del arte y la cultura en un país periférico, donde el capitalismo tiene otras prioridades. Saber que todo costará muchísimo esfuerzo,
que el reconocimiento será escaso, que cada nueva obra será como empezar de cero. Y las obras se sucedieron. Los días de Julián Bisbal, La ñata contra el libro, La pata de la sota, El avión negro, hasta el gran salto cualitativo que significó en 1977 La nona. La que abrió sin dudas la etapa más fascinante de su producción. El humor negro y el absurdo superan los límites anteriores para presentar a esa viejita centenaria que se devora todo en una rica y múltiple metáfora que incluía también seguramente a los años de la dictadura. En 1980 se conoció El viejo criado, excepcional, de rara belleza, una inquietante metáfora del país a través de dos personajes que juegan una interminable partida de truco. De 1981 data la notable Gris de ausencia, ese grotesco al revés de inmigrantes argentinos en Italia que es un alarde de síntesis dramática. En 1982 se estrena Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin, una de sus obras más logradas, donde pasado y presente se funden en una poética cautivante y donde uno de los personajes, Frank, está anticipando al del Saludador de 16 años más tarde. Frank, un revolucionario romántico que viaja por el mundo y que termina diciendo que se va a hacer la revolución a Hurlingham. Es claro está una humorada y hasta podríamos decir una autocrítica irónica de alguien que, como Tito, siempre se identificó con las causas populares y con el socialismo. Pero es también una reafirmación de esas ideas, porque aunque sea, vayamos a Hurlingham, porque los sueños de cambiar las cosas siguen intactos y son el sentido de nuestra existencia. Mucho más podría decirse sobre obras como Tute Cabrero, No hay que llorar, El tío loco, El viento se lo llevó, De pies y manos, una obra muy querida por el propio autor, estrenada en 1984 y vuelta a representar en una nueva versión el año pasado en este mismo escenario. El sur después, Angelito, Lejos de aquí, Viejos conocidos, Años difíciles, hasta la última de hace un par de meses, Pingüinos, y de dos títulos sobresalientes, Los compadritos y Gepetto. Muy distintas entre sí por el tema, por la formulación dramática y por los personajes, pero las dos de un trámite escénico igualmente atrapante. Los compadritos es una indagación en los costados más negativos y perversos del llamado ser nacional. Gepetto, por su lado, trata del amor y del paso del tiempo partiendo de una situación muy simple, pero cargada de sugestión, de alusiones y también de humor. Sobre todas estas obras, mucho se ha escrito en numerosos estudios, ensayos y artículos publicados aquí y en el exterior. Si hubiera que expresarlo en pocas palabras, diríamos que el teatro de Roberto Cosa se asienta en un doble mérito: el implacable cuestionamiento del medio circundante y la calidad específicamente teatral de sus obras. Aquel provoca reflexión, remite a ideas, sugiere asociaciones de imágenes. Este hace que hasta el espectador más desprevenido disfrute con su visión. Doble mérito nada frecuente en el teatro argentino. Poco tiempo atrás, un destacado crítico teatral uruguayo que vivía en Buenos Aires, Gerardo Fernández, precisamente mañana 17 de julio se cumple un año de su muerte. Lo definió así: Roberto Cosa es a esta altura, mal que le pese, un mito argentino. Precisamente él que se ha pasado la vida en la tarea de demoler todos y cada uno de los mitos castradores de los conciudadanos. Parahojas de la vida y el arte, querido Tito. La voluntad de experimentación, esa decisión de probar siempre nuevos caminos en la escritura dramática, nos hace acordar también a un gran poeta y dramaturgo inglés, cuya reflexión podría aplicarse en cualquier orden de la vida individual y colectiva. Decía Eliot: por lo menos cambiemos de vez en cuando
nuestra manera de equivocarnos. Sin embargo, es muy probable que en Tito haya algo así como un plus, una condición que forma parte de su personalidad, de sus valores humanos, de sus ideas, que lo proyecta más allá de sus obras. En su profesión, por ejemplo, no es alguien que se corte solo. Le gusta trabajar en grupo. Toda su vida formó parte de equipos y esa elección está por encima de los resultados. A veces todo va bien, es como si el viento soplara a favor. Otras veces hay que conformarse con jugar en la B. No obstante, lo que queda claro es que el placer es jugar, siempre en grupo y sin abandonar su rol de autor, como el número 5 bien parado en su puesto que tiene una visión del funcionamiento del equipo. Tito Cosa es un generador de espacios de trabajo, de libertad, de imaginación. No es algo caprichoso, porque de alguna manera el teatro argentino es también una historia de los espacios, a veces fragmentados, a veces confluyentes, otras veces superpuestos, siempre contestatarios. El circo criollo fue uno de esos espacios. Para muchos significó el nacimiento del Teatro Nacional. El picadero del circo fue un siglo atrás convocante del público masivo. Fue una respuesta popular a partir de ese espacio circular, opuesto al escenario a la italiana, del teatro culto y refinado. Y no es que un día los podestás se levantaron y dijeron, hoy vamos a fundar el Teatro Nacional. Simplemente encontraron una forma de traducir en ese espacio las necesidades del público de entonces. Cuando hablamos de espacio, lo hacemos en varios sentidos. Uno es muy concreto, es de madera y cemento y tiene la medida del cuerpo humano. Otro es metafórico y alude a otros planos más vastos y complejos. El patio del conventillo fue el espacio del sainete, otro género popular del que hoy nos quedan algunos títulos memorables. Allí están los inmigrantes, los criollos, todos en el mismo lodo, la Babilonia porteña. La sórdida pieza de ese mismo conventillo es el espacio del grotesco, el género argentino más universal, el hombre ante el espejo deformado de su propia conciencia. El teatro independiente fue un espacio múltiple, un archipiélago de sótanos y casonas en el centro y los barrios y en ciudades y pueblos de todo el país, donde se levantaba la utopía de la cultura popular como parte sustancial de las transformaciones sociales que sacudían al mundo. Los grandes autores, las grandes obras, los grandes temas, con muchas imperfecciones, pero con una pasión arrolladora, contagiosa. 1981, Teatro Abierto, el gran espacio metafórico. Todo empezó como una reivindicación del autor argentino marginado y terminó un acontecimiento que conmovió la subjetividad de todos. El espacio físico fue destruido, pero el espacio metafórico se multiplicó velozmente. El público, otra vez masivo, descubría sentidos, leía y escuchaba entre líneas. Cada espectáculo era una forma de resistencia a la dictadura de la censura y el terror. ¿Cuáles son los espacios de hoy? Los hay, sin dudas, y son varios. Unas cuantas salas de eso que la prensa comercial llama el off. Son los continuadores con sus propias características de aquella mística. Y este Teatro del Pueblo es una prueba elocuente. Este espacio de Diagonal Norte 943 es un puente entre el viejo y querido teatro independiente y esta nueva experiencia dedicada al autor nacional, a través de la gestión compartida entre la Fundación Somigliana que preside Tito y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Roberto Mario Cosa fue un joven muy espectador del teatro independiente y después, ya como Tito, protagonizó la construcción de Teatro Abierto, el Teatro de la Campana, que fue el nombre de esta sala durante unos años, la Fundación Somigliana, el Movimiento de Apoyo al Teatro, el Teatro por la Memoria. El reconocimiento del que hoy goza no es frecuente en un autor teatral y es por ello que su presencia representa a la de muchos colegas talentosos del presente y del pasado, sobre los cuales pesa el olvido muy injusto en ciertos casos. ¿Quién se acuerda hoy, por ejemplo, de Andrés Lizarraga, de Aurelio Ferretti, de Agustín Cusani, del propio Carlos Somigliana, por nombrar solamente autores de Buenos Aires, que aportaron sus vidas, sus risas, sus lágrimas y sus obras valiosas a la construcción del Teatro Nacional? Y abarcando todo esto,
Todo esto el gran espacio común, la Argentina, donde somos contemporáneos en una época muy difícil de sobrellevar. Frente a ese espacio mayor, los habitantes del país adoptamos distintas actitudes. Tito Cosa figura entre quienes han estado y siguen estando al lado de las organizaciones sociales, de las entidades de derechos humanos, y poniendo su firme y su presencia en movilizaciones por la causa de la solidaridad y la justicia social. Es un militante de la cultura para contribuir a crear un espacio, país digno de ser vivido. Volvamos finalmente al pequeño, acotado, íntimo espacio donde ahora estamos. Un teatro, un escenario en el que todo es posible, al lado de las grandes tecnologías aplicadas al cine, la televisión y los megas recitales. El teatro es un arte despojado, que cuenta con muchas limitaciones, pero con algunas ventajas extraordinarias. El actor y el espectador comparten un mismo momento de la vida, ese y ningún otro. La distancia entre ambos es cercana. Nunca puede ser mayor a la que el oído humano necesita para escuchar la voz humana y que los ojos necesitan para ver un cuerpo humano tal como es. Quizás por eso, todos nosotros, cuando nos sentimos conmovidos por un espectáculo teatral, lo recordamos durante muchos años. Y si bien no retenemos todos los detalles, siempre hay algo que nos queda en las retinas y en la memoria, aunque sea el sonido de las palabras de un texto, el timbre de voz de una actriz, el fugaz gesto de un actor, un elemento de la escenografía, los pliegues de un vestido, un haz de luz sobre un rostro. Nunca una representación de una obra de teatro es igual a la de la noche anterior, y no será igual a las que vendrán en noches posteriores. ¿Acaso esa sea la magia del teatro? Vivir junto con otros un momento irrepetible. Como será irrepetible este momento, este lunes de julio en el Teatro del Pueblo. Esta noche en que nos hemos encontrado para este gran abrazo a un amigo entrañable. Un momento que quedará para siempre en nuestras retinas, en nuestra memoria y en nuestro sentimiento. Muchas gracias, Tito Cosa. Más que merecido el aplauso a estas palabras escritas y dichas desde el corazón. Y por eso ahora corresponde pedirle a Tito que nos diga también su reflexión sobre este momento y en todo caso retarnos por todo lo que hemos hecho esta noche en su homenaje. Me toca hablar bien de mí. En principio el agradecimiento lógico y emocionado al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, a Edgardo, a Floreal, a Raúl, a José, es decir, a los amigos del instituto, es decir, a todos los que están acá rodeándome. Lo primero que se pregunta uno cuando tiene que atravesar instancias como estas es ¿por qué? ¿No? Y la otra pregunta fundamental es ¿a quién se le ocurrió? El por qué, bueno, es decir, es una elección de ustedes, del instituto, pero a quién se le ocurrió es lo que a mí me importa. Yo quiero confesarle que cuando ya hace un tiempito Edgardo me dijo que me iban a perpetrar este homenaje, obviamente uno piensa que va a estar en estas circunstancias y se me había ocurrido escribir algo, es decir, una reflexión, y anoté algunas cosas o empecé a anotar y me di cuenta que cuando escribía, es decir, estaba racionalizando cosas que
no le respondían totalmente al corazón. Y me dije, no, yo voy a estar con ustedes, voy a estar con el instituto, voy a escuchar esto y voy a dejar que hable el corazón, que hable los sentimientos, que hable lo que a mí me pasa en este momento. Cuando uno atraviesa circunstancias como estas, quizás porque cuando también empiezan los homenajes es porque uno está empezando a ponerse un poco viejo, inevitablemente, y cuando se pregunta el por qué, y cuando abre su corazón, empiezan a aparecer las imágenes muy fuertes de aquellas cosas que realmente ama, que aquellas cosas que realmente le significan. Es como un viaje rápido, cargado de imágenes hacia las cosas fundamentales, sobre todo las que pasan por la emoción. Y obviamente cuando en el día de hoy que me quedé algunos ratos sentado en mi sillón pensando, ¿no? Es decir, que el instituto iba a entregarme esto, pasé la película o parte de la película, ¿no? Sobre todo porque se habla de mi aporte a la cultura y bueno, uno se pregunta en principio cuál fue su aporte, qué aportó. Naturalmente aparecen las obras, que eso ya uno ya no lo maneja, si son obras importantes, no importantes, si van a quedar, si no van a quedar, ya son ajenas a uno, lo estético. Y empezó a pasar todo lo otro, ¿no? Es decir, sí, yo sé que también, y lo dijeron, lo dijo Floreal, lo dijo Raúl, lo dijo Edgardo, que es lo que llamamos la militancia, ¿no? Y me pasaron muchas cosas. En principio, ¿qué otra cosa podíamos ser nosotros que militantes de la cultura en este país? ¿Cómo todo el tiempo nos están llevando inevitablemente, hasta por autodefensa, ¿no? a tener que convertirnos, aparte de autores, de escritores, de artistas, como se llama, también a la necesidad de pelear los espacios, de generarlos? ¿Qué otra cosa pudo hacer Barletta cuando se le ocurrió que el teatro no podía ser solo poner obras arriba del escenario, que tenía que ser aparte un instrumento de acción, de acción política, de acción cultural? Y generó este lugar donde, si de encima se convierte también, me provoca también una fuerte emoción que sea en este lugar donde ahora ustedes me dicen que yo merezco un homenaje. Y bueno, yo desde muy joven, desde que empecé en el teatro, es decir, entendí, recogiendo las cosas del teatro independiente, es decir, recordando incluso, aunque yo no estuve específicamente en los movimientos del teatro independiente, en el clásico movimiento del teatro independiente, pero recogiendo el espíritu y estando en la necesidad de generar siempre espacios creativos libres, en contra de todo, porque era en contra de una sociedad represiva, indiferente, que a veces visto desde hoy en lo económico no parecía tan grave, pero hoy mismo, ¿no? Es decir, que tenemos una democracia, tener que volver con todas las fuerzas a empezar a pelear espacios, y cuando uno los logra, es decir, esos espacios se resienten, como es el caso de haber logrado la ley de teatro, haber logrado el Instituto Nacional de Teatro, y ahora tener que estar peleando para que se cumpla esa ley en medio de todo lo que nos está pasando, de una sociedad realmente desquiciada, golpeada. ¿Y qué otra cosa podíamos hacer? Porque no soy un caso especial.
Es decir, desde mis compañeros de la Fundación Someliana, que también tienen su historia permanente en estas luchas, desde todo lo que aprendimos del teatro independiente, después de haber provocado teatro abierto, es decir, que no fue más que eso, una reacción necesaria, no fue un acto de decisión militante, fue una reacción de autodefensa, de crear espacios donde pudiéramos expresarnos. Y justamente fue este teatro, este lugar donde estamos, la semilla donde empezó toda esta historia. Entonces, en principio, bueno, sentí que mi militancia no era más que una necesidad, es decir, que había nacido junto con otros, con muchos compañeros, con centenares de compañeros, que estamos permanentemente peleando y estuvimos siempre peleando por los espacios, pero de defensa, de espacios donde podamos expresarnos, que nosotros no podíamos solo escribir, teníamos que escribir y hacer militancia. Tenían los actores que actuar y hacer militancias. Raúl es acá un ejemplo y sabe mucho de esto porque también es uno de esos artistas o actores o gente de teatro, teatristas que han peleado todo el tiempo, no solo por poder hacer lo que les gusta, que es teatro, subir al escenario, sino por generar los propios espacios. Este es el país que nos tocó y bueno, y así es, y somos, no cabe la palabra felices haciéndolo, pero cuando lo hacemos nos sentimos que estamos vivos, es decir, que es un lugar que lo hemos peleado, que lo hemos ganado y eso nos pone bien. Y como parte de la película, inevitablemente a mí me pasa a veces o creo que nos pasa a todos cuando vivimos momentos de carga emocional, que nos acordamos de aquellas cosas que tuvieron mucha fuerza y mucho efecto en nuestra vida. Y hoy me acordaba de mi padre, porque mi padre murió muy joven, no llegó a verme a mí haciendo algo concreto, es decir, él era de esos padres que querían hijos profesionales. Yo cuando murió todavía andaba en la búsqueda de qué hacer, ya le había dicho que me gustaba el teatro, cosa que no le pareció mal, pero no era lo que hubiera preferido, es decir. Y me acordaba de mi padre porque yo decía, si yo, ¿dónde uno recoge, no? ¿Dónde va recogiendo actitudes, conductas, estímulos, referencias? Obviamente, para mí, los grandes referentes en el teatro están acá, los hemos nombrado. Son los Barletta, es decir, el teatro independiente, mis compañeros, que permanentemente nos vamos juntando y vamos haciendo cosas cuando hicimos teatro abierto. Pero uno también tiene otros referentes que vienen quizás por eso a él quería referirme, ¿no? Cuando decía de mi padre, que era a eso que se produce en la infancia, ¿no? En la infancia, en la adolescencia. Mi padre era un artesano, era un mecánico dental, un hombre muy solidario, lo que se llamaba un buen hombre, una buena persona, sin formación cultural, que se decía socialista. Yo ya todavía antes de que él muriera tuvimos tiempo de discutir un poco sobre el socialismo, porque yo le decía que el socialismo era otra cosa y era la revolución rusa, y él hasta ahí no llegaba, ¿no? Para él el socialismo era una manera humanista, una manera de vivir dentro de una sociedad, ¿qué podríamos decir?, con clases, pero donde todos fueran buenos. Para él el mundo era eso. Y de mi padre, yo creo que el socialismo de mi padre, porque me lo decía, me lo dijo una vez, me acuerdo cuando me dijo, yo me hice
socialista cuando descubrí el cooperativismo. Y nunca me voy a olvidar de esto, porque para él eso era socialismo, solidaridad, era cooperativismo. Él participaba de una cooperativa de profesionales, de colegas que habían formado una cooperativa donde él activaba mucho y siempre, para mí eran palabras en ese tiempo, ¿no? Pero hoy, al saber que iba a estar entre cooperativistas, me acordé mucho de eso, ¿no? Del cooperativismo de mi padre, como para él el cooperativismo era el espacio solidario, era el espacio, en definitiva, de su socialismo, que quizás no era igual al que yo en esa época defendía. Quizás con los años hoy tendría que decirle a mi viejo algo de razón tenías, pero me di cuenta hoy, es decir, pasando la historia, de que estaba él, de que iba a estar hoy celebrado, reconocido, homenajeado por una entidad de cooperativismo, y creo que es y sigue siendo quizás el instrumento ideológico, ahora que las ideologías no se han muerto, por supuesto, ni mucho menos, pero que están buscándose, reencontrándose, aclarándose, tolerándose. Me parece que quizás sea nuestro futuro, el futuro posible, que es el de las cooperativas. De manera que un instituto cooperativo me haya dado este homenaje, me haya celebrado, me pone muy feliz. Y en el momento que los escuchaba, me pasó una cosa que me pasó solo otra vez. Yo en mi vida ya he acumulado algunos premios y he atravesado, por eso digo que el tema es quién te los da. Y me acordé de que yo tuve una gran emoción como hoy, que son esas celebraciones, esos reconocimientos que yo digo achican el currículum, ¿no? Es decir, porque uno al final puede decir nació, que escribió tantas obras, y fue reconocido por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, como alguna vez me entregaron también un reconocimiento a las Madres de Plaza de Mayo, que son también un enorme ejemplo de humanismo, de solidaridad y sobre todo, me parece, puntos de partida para el futuro. Les agradezco mucho y eso era todo lo que quería decirles. Y vamos a aplaudirlo de pie como corresponde. Felizmente, este grato momento inolvidable, le vamos a pedir a Floreal que para la fotografía de acción le entregue nuevamente a Tito esta plaqueta. Y les quería decir que además de quedar registrado en las páginas del periódico nuestro de Acción, que en pocos días más vamos a tener impreso, también hemos filmado íntegramente este momento, de manera que nos va a quedar como un grato recuerdo. A lo que no podemos invitar a todos por razones obvias es a la cena, pero ahora vamos a desahogar las lágrimas que se nos quedaron acá con algo bueno para comer y para beber, por supuesto, como corresponde. Así que muchas gracias a todos ustedes por la presencia y por haber compartido este merecido y grato homenaje a Roberto Tito Cosa. Muchas gracias.